como te adelantaba cerrando el bloque anterior, Alejandro Bodart está en nuestros estudios, dirigente del MST. ¿Cómo andás, Alejandro, tanto tiempo? Y además un amigo, porque recordemos que Portal de Izquierda estuvo durante muchos años en Radio Sónica. ¿Cómo andás? Muy bien, contento de volver y la verdad que está muy lindo todo esto. ¿Sí? Bueno, gracias. Vos sabés del esfuerzo, ¿no?, que uno ha hecho a lo largo de los años y lo que ha sido el crecimiento de la radio, vos y mucha gente que nos sigue hace años, así que gracias por estar siempre que te convocamos. Bueno, gracias por invitarme de nuevo. Alejandro, ¿cómo ves la realidad argentina hoy? Negra. Creo que estamos en un momento en una turbulencia tremenda que no pasó, más allá de que por supuesto el gobierno quiere hacer creernos que a todos que las cosas se acomodaron, porque la base de sustentación del plan económico del gobierno se derrumbó porque se basaba esencialmente en endeudamiento externo. El endeudamiento se encareció de manera tremenda y se dificultó conseguirlo, y porque una serie de medidas que tomaron favorecieron la especulación financiera, y de un día al otro Estados Unidos cambió las tasas y toda esa plata se fue afuera y quedó la economía al descubierto, con prácticamente la posibilidad de ir a un default porque no los dólares desaparecieron. Y eso, bueno, replanteó absolutamente todo, ¿no? Hizo ver la realidad de la Argentina crudamente para todo un sector social que confiaba en el gobierno y que de golpe se dio cuenta que todo era muy endeble. Hoy en día el gobierno está en picada, todas las encuestas lo dicen. Sí, todas las encuestas. 60% de imagen negativa se habla del presidente Macri. Acabo de ver una encuesta que me sorprendió realmente ese número. Es muy elevado. Bueno, se nota en la calle. Si vos vas a cualquier lugar te das cuenta de que gente que lo votó te dice me arrepiento tremendamente. Sí, bueno, hay que ponerse en la piel de la gente que le llegan facturas te hablo de hogares de clase media, que es esencialmente la votación del gobierno, que le caen facturas de 3.000 pesos de gas, 1.000 pesos de luz, con salarios que están congelados en un 15% cuando la inflación se va al 30%. O sea, la gente, el sector social que lo votó, bueno, está rompiendo. O sea, porque había un sector que no lo votó y que ya más o menos tenía claridad de lo que era Macri. O sea, ahora el problema es por qué el derrumbe es en el sector que lo votó. Y tanto está pasando eso, algunos por derecha y otros por izquierda, porque realmente hay mucha gente de derecha, fundamentalmente los liberales, que también ven mal la política del gobierno. Y bueno, pero ¿y si están cerrando fábricas pequeñas, sobre todo y medianas, porque no pueden hacer frente al tema de tarifa, que es un sector social muy afín al gobierno? Y aparte todas las medidas son recesivas, por lo tanto no hay ninguna posibilidad que acá la industria, los sectores productivos avancen y lleguen a ningún lado. Amenazó, incluso, es tanta la crisis que amenazó con subirle un poquito las retenciones al campo, que era una de las promesas que tenía. El gobierno no ha cumplido las promesas. Es que ni siquiera, Alejandro, fue subírsela, sino suspender la baja de retención. Exactamente, pero bueno, que son sectores que lo habían votado o sea, estamos en una situación muy compleja. Por supuesto, los que más pagan el costo de la crisis son los sectores de menores recursos, porque se calcula que la inflación va a ser el 30%, pero anda a un supermercado y ves lo que compra la gente y en eso la inflación es mayor. O sea, siempre el que más paga es el que menos tiene. Entonces acá los grandes grupos económicos tienen 1001 formas de zafar de estas crisis. El problema es el que no tiene ninguna. Entonces el país es una caldera que puede llegar a estallar, y el gobierno sigue adelante porque ha decidido un plan que para poder aplicarse tiene que ir a una confrontación social enorme, porque... Sí, que además son condicionamientos que puso el Fondo Monetario Internacional para pedir 30.000 millones de dólares. Y ayer escuchaba a Elisa Carrió en la mesa de Mirta Legrand. Una de las cosas, la única que me pareció como para prestarle atención, fue que dijo, no solamente vamos a pedir 30.000 al Fondo Monetario Internacional, sino que el gobierno prevé un paquete del doble, es decir, 60.000 en total, para pedirle al Banco Mundial y a otros organismos internacionales. Ya están iniciadas las conversaciones con el Banco Mundial y con el Club de París, por ejemplo, que tenemos una triste historia con el Club de París, porque le empezamos pidiendo 1.500 millones y terminó pagando 10.000, sí, porque más o menos el tema intereses, porque a ver,
no alcanzan 30.000 y pueden no alcanzar ni 60.000 si las cosas siguen así, porque el problema ya es de confianza política también. O sea, hay un momento donde la economía se traslada a la política y por más que hagas lo que hagas no logras convencer de que es importante dejar tu plata acá y se producen las fugas. Ahora dentro de unos días van a vencer otro paquete del EVAC. Ahora en junio, sí. ¿Qué va a pasar con eso? Nadie sabe, o sea, puede ser que no pase nada, pero puede ser que decidan irse. Y si se van, ¿qué haces? O sea, 30.000 le parece mucho y se evapora, porque el problema es que toda esa plata, que no va a venir, porque no es plata que entra, sino que es plata que supuestamente está ahí por si la necesitas, no va a venir si no se aplican reformas tremendas que plantean. O sea, es plata que puede no llegar nunca. ¿Y cuáles son esas reformas? Reforma laboral, por ejemplo, que la piden. Ahora, ¿hay condiciones políticas para aplicar una reforma laboral? Yo creo que no. O sea, hablan de bajar el déficit en el Estado de una manera brutal que implica despido. Van a poder hacer, tienen margen político para hacerlo. Las jubilaciones. Sí, recién hablábamos con Cristian D'Alessandro que nos contaba lo que puede llegar a suceder con la jubilación. Entonces, ahora, ¿tienen margen político? Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasa si no lo pueden aplicar? O si lo quieren aplicar y se produce un estallido, porque es la otra, porque son las dos variantes, que lo quieran aplicar a fuerza. Están hablando de que el ejército vuelve a intervenir, o sea, están pensando en palos para que esto pase, pero ya sabemos que vos pegás un palo y viene del otro lado. Entonces, estamos en un momento difícil, creo. Ezequiel. Alejandro, hablas de las condiciones políticas respecto a la reforma laboral, entre otras de las cosas. Al gobierno se lo ve muy convencido, ¿no? Porque, por ejemplo, no parece haber tenido, salvo en las encuestas, algún tipo de costo político el tema del veto al tarifazo, por ejemplo. ¿Vos mantenés conversaciones por ahí con gente del oficialismo? Porque acá cuando vienen nos dicen que está todo bien, que va todo bárbaro. Bueno, yo creo que ellos tienen una forma de posicionarse a través de todo lo que le explica Durán Barba, etcétera, de seguir con el súper optimismo, pero eso ya se acabó. El problema es que el gobierno no ha cambiado, viene prácticamente haciendo lo mismo cuando la situación ha cambiado completamente. Es lo mismo que intentar permanentemente polarizar con Cristina. O sea, son cosas que ya quedaron en el pasado. No puede lograr lo mismo que lograba antes, sobre todo del diciembre, porque yo creo que acá el cambio político fundamental fue diciembre, fue cuando empezó a tocar las jubilaciones y se produjo ese estallido, que incluso no fue solo la mañana, sino fue sobre todo la bajada de las clases media a la noche, que fue un cacerolazo enorme con movilización. Ahí se produjo un cambio político. El gobierno sigue haciendo lo mismo, creyendo que con eso va a lograr el mismo resultado. Y se equivoca completamente, porque por más que hable de optimismo, las encuestas, ¿me entendés? Cuando vos salís a la calle, nosotros salimos a la calle, la bronca es tremenda. Por ejemplo, las tarifas, sí, el veto, pero hubo una movilización el otro día que fue multitudinaria, y donde incluso mucha gente que no iba a participar, participó por el veto. O sea, tiene que leer la situación social. Participaron 200.000 personas, o sea, acá el nivel de movilización es tremendo, y puede crecer si se aplica alguna de esas medidas. Se está hablando de un paro. La CGT, a ver, el sector que es más gobernero, podemos decirlo, que del triunvirato, ya dice de que va al paro. Yo tengo conversaciones con algunos sectores, y esos sectores, o sea, DAER, que han sido los que han apoyado al gobierno, van al paro general. Sí, que algunos no entienden cómo no lo dicen antes el tema del paro. O sea, fueron 2 años. Que son goberneros, pero te digo, hasta eso, que son los sectores que más reciben del gobierno, ya no les queda otra, porque si no van a ser sobrepasados por la gente. O sea, estamos en una situación muy compleja. Y el gobierno sí, cree que con los globitos va a poder pararlo, pero eso era antes, ahora ya no alcanza. Ahora, Alejandro, te hago una pregunta, porque veo el panorama que planteaste con muchísima crítica, con el gobierno, etcétera, y un panorama oscuro. ¿Qué pasa después cuando va el gobierno y gana las elecciones por más de la mitad? El 50%, y va a volver a ganar ahora en 2019 por más del 50%. ¿Vos creés que va a volver a ganar? Todas las encuestas que tiene el PRO, que son las mismas que tenían las elecciones anteriores, dicen más del 50% va a ganar. Pero tiene un 60% de imagen negativa. En 4 meses, el otro estuvo acá, ¿te acordás? Hablamos con Rubier. Pero yo creo que ha habido un cambio. En 4 meses se revierte eso. Yo creo que ha habido un cambio. Igual la pregunta era más conceptual, digo, ¿qué pasa cuando uno plantea este panorama tan negativo, 200.000 personas en la calle, cacerolazo, todo lo otro, después pum, van, septiembre, vota todo el plan. No, es que yo entiendo por qué ganaron antes. Antes ganaron porque la situación no se había descontrolado. Y ahora cuando ganen en 2019, ¿qué pensás? Que yo no creo que van a ganar, te digo. O sea, creo sinceramente de que
y si incluso ganan por un 25%, volvemos a la situación pre-argentinazo. O sea que eso plantea de la posibilidad que haya un estallido, porque acá O sea, ha habido gobiernos 50, que han ganado ¿te por el parece 20%. O sea, la pero sociedad estaría en otra cosa, decís vos, si ganaran por más del 50, por ejemplo, como prevén algunas encuestas. ¿Pensás que la sociedad está mirando a otro mirá, lado? ¿Qué es pasaría? que no creo que sea hoy. Tendría que haber cambios. Puede haberlos, porque siempre el país es muy dinámico. Puede haber cambios. Ahora, el cambio sería una recuperación económica, creación de empleo, el tema de que a la gente abran paritarias libres para que la gente realmente no pierda, ¿me entendés? 15 o 20% del salario. Si logran hacer eso, puede ser. Ahora, no se avisora que logren eso. Y entonces creo que cambió el mapa político, o sea, tendrían que cambiar ellos de alguna forma para recuperar. Ahora, no lo veo. ¿Por qué? Porque están encerrados entre dos cosas. Si no logran o cambian el plan de ajuste brutal que les pide el fondo, primero, el fondo se les va y eso genera más turbulencia política y por esa vía también se empeora la situación. Y si van hacia adelante para cumplir los requerimientos, van a chocar con un movimiento de masa que ya no da más y por lo tanto se puede ir a un estallido. O sea, no tienen mucha salida. La salida sería cambiar, pero para cambiar tienen que ir a un plan económico que no creen. Por ejemplo, el tema tarifas, que es una cosa brutal, que encima va a haber otro aumento. Sí, o sea, ya lo dijeron. Entonces, ¿cuál es la forma de que recuperen base social? Que cambien, pero están demostrando que no quieren cambiar, porque si no las empresas desinvierten. Entonces, yo creo que hay otra salida, que es renacionalizar toda la energía, que creo que casi ningún país del mundo le entrega la energía a empresas como hemos entregado nosotros. Y por eso, y las empresas quieren ganar plata, son monopólicas y bueno, te ponen el precio que quieren. Ahora, no lo veo al PRO renacionalizando las empresas, Sí, como para hecho, poder cambiar el plan económico y darle alguna satisfacción a la gente. O sea, yo ese tema que vos decís lo escuché el otro día con Pino Solanas en el Senado, y él hablaba del precio del BTU, que obviamente es el más caro de todo el mundo, y no se entiende cómo nosotros, teniendo la energía, pagamos más precio que otros países que tienen que importarla. Y bueno, eso es un tema, ¿no? Si vos le das a las empresas el monopolio de la energía y el Estado se desentiende, te va a pasar eso, porque las empresas si deciden ellos si te dan energía o no, vos le entregaste un poder que te lo van a aplicar por la vía de la tarifa. Por eso en casi ningún lugar del mundo las empresas de energía son privadas. O sea, hay una composición estatal fundamental para regular el precio y acá le entregamos alegremente. O sea nosotros tenemos cosas que somos únicos y no es la pelota ni el fútbol, porque ya ni en eso somos únicos, por eso ni figuramos en las posibilidades reales de ganar el campeonato, pero hemos hecho barbaridades en la época de los 90, que bueno, estamos pagando ahora el precio. Y en eso han sido todos los gobiernos cómplices, porque ninguno revirtió esto. Yo me acuerdo que Kirchner, antes de irse, a alguna de las empresas le volvió a revalidar los contratos por 40 años, incluso antes de que vencieran los contratos. O sea, cosas brutales que las estamos pagando ahora. ¿Pensás que el gobierno va a ir a fondo por la reforma laboral o lo ves medio tibio en eso? Yo ahí en la reforma laboral creo que no le va a pasar por el Congreso, porque cambió la situación. Entonces el peronismo, que fue muy cómplice del gobierno en los primeros años, creo que ahora cambia porque se está preparando para las elecciones y ve que no se puede seguir incinerando. La reforma laboral, la reforma jubilatoria salió porque el peronismo, y sobre todo los gobernadores, a través de los Pichetto, etcétera, decidió votarla y por esa vía salió. Ahora, el costo fue tan grande que después se retiraron. O sea, ese es parte del cambio. O sea, ya no va a encontrar muchos diputados y senadores del PJ que le voten porque se están preparando para hacer oposición. Entonces se le va a trabar por ahí. Cuando se trató lo de los jubilados, adentro del Congreso era una cosa y afuera del Congreso otra. Pensemos un poco cómo terminó todo, ¿no? Sí, pero de ahí sacaron una conclusión, yo creo, el peronismo, que es que el costo de incinerarse para apoyar al gobierno lo liquidaba como chance futura y se produjo un cambio. Entonces yo veo difícil esa reforma. Y el gobierno puede usar el decreto. Por ejemplo, en el tema Fuerzas Armadas está pensando en un decreto. Yo creo que es una brutalidad usar decretos para revertir leyes o para hacer pasar leyes antipopulares, porque se va generando una dinámica que puede terminar en un estallido. O sea, porque nosotros somos un país
que tenemos que ver un poco nuestra historia. Cuando empieza a haber gobiernos que son impopulares y que quieren hacer pasar medidas, incluso violentando la institucionalidad, termina mal la cosa. O sea, nosotros tenemos historia en eso, ¿no? Sí. No es que, o sea, no somos un país que no tiene historia. Ale, ¿Cómo empezó lo de la Rúa también? Precisamente por intentar forzar un gobierno que se había hecho impopular, empezar a forzar medidas, 13% de rebaja a los jubilados, y todo haciéndolo de manera incluso autoritaria, y eso va generando una dinámica que después termina mal. Y yo creo que el país puede terminar mal si el gobierno sigue por este camino. Yo comparto lo que decís, que realmente el gobierno puede terminar mal. Ahora, la pregunta es cómo se llega al 2019, porque, a ver, creo que todos en esta mesa, y no sé si te lo pregunto a vos, queremos que el gobierno termine en el 2019, o sea, que haya un recambio institucional y constitucional. Ahora, ¿cómo llegás al 2019 en esta situación de deterioro social con el panorama que nos estás contando? Porque si el gobierno sigue adelante, si el gobierno termina haciendo las cosas por decreto, si el gobierno sigue con la inflación alta, si sigue bajando el consumo, si la situación social se complica y llega a pasar lo que algunos prevén, por ejemplo, cepos, por ejemplo, a los dólares en el exterior, por ejemplo, en turistas, por ejemplo, el tema de las retenciones, ¿qué pasa? O sea, todos los sectores están descontentos. ¿Cómo llegamos al 2019 y mantenemos la institucionalidad de la Argentina? Bueno, yo creo que depende del gobierno esencialmente, porque no depende ni de la oposición ni de la gente, depende de qué es lo que haga el gobierno, porque a la gente vos no le podés pedir que se quede en la casa tranquilo. No, obvio. Sí, existe el derecho a manifestarse. Claro, sí, pero te vuelvo a insistir, o sea, si las medidas que va tomando el gobierno tienen una impopularidad tremenda, lo del FMI, cualquier encuesta habla de... Sí, de negativo, que, 70 y más del 80%. Pero porque ya conocemos cómo termina la historia, porque una cosa era cuando en los 80, ¿me entendés? Vino el FMI y algunos locos como nosotros, que nos llamaban los locos de la deuda, porque hacíamos una campaña diciendo, miren que va a terminar mal, pero la gente no lo sabía y nos decía, están locos, por eso se creó el tema locos de la deuda. Y otra cosa es ahora que ya vivimos 2 o 3 experiencias, la gente ve Grecia, ve cómo termina todo y termina. Entonces, si el gobierno sigue por ese camino, vos no le podés pedir a la gente. ¿Se entiende? O sea, entonces vos me decís, sí, el tema todos queremos que termine, sí, pero el problema no puede ser que termine sobre la base de pegarle un hachazo tremendo a la gente. O sea, porque ¿cómo es la democracia? Porque ¿qué es la democracia? Es votar y después quedarse tranquilo 4 años, aun cuando hagan lo opuesto que dijeron en la campaña. Porque acá tenemos un problema de legalidad. Bueno. Yo te digo, por ejemplo, el gobierno dijo, y está grabado, no voy a ir al FMI. Sí, lo dijo. Es verdad. Y después va al FMI. Voy a bajar el impuesto al salario. Después lo subió. Fueron no voy a promesas de tocar a los campaña. Jubilados. Después le pegó un hachazo. Fueron No va a promesas haber de reforma laboral. Y después la hace. Entonces, ¿cómo es el problema de la democracia? ¿Tiene derecho un gobierno a decir una cosa para que lo voten y después engañar a la ciudadanía y hacer otra y que la gente no lo haga? ¿O son pero gobiernos...? si la ciudadanía lo volvió a votar, incluso después de estas medidas que vos contás. No, bueno, pero vinieron después del paquete. Ojo, vinieron después de la última. 2017, digo. Pero, Sí, vinieron después. El grueso del paquete vino después. O sea, se cuidaron en los 2 primeros años. La legislativa le dio el aval. Claro, y después, creyendo que tenían ese aval, aplicaron medidas que no habían estado nunca en su programa. Pero ahí pasó algo, hubo una ruptura del contrato con el gobierno y eso se expresa en la calle. Los votantes del PRO están más convencidos que nunca. No creas, ¿eh? Yo te digo, yo que camino la calle, la cantidad de gente, y por eso las encuestas son 80%, porque si no nos explica por qué. O sea, volvió a tener... Bueno, volvió a las encuestas tener... ya sabemos cómo funciona. Volvió a tener las Hay de encuestas... todo. En las encuestas volvió a tener el aval del sector más de derecha y conservador que siempre existió en la Argentina, que votó a Menem aún después del 2001. Ese sector que es de derecha, clásico, conservador, tiene todo el derecho de serlo, pero ese es el sector con el que se quedó. Ahora, lo que le dio el triunfo, que fue toda una masa de gente que no es de derecha completa, incluso que tenía más hartazgo con lo anterior que aval a lo que iba a hacer el gobierno, pero que confió en una serie de medios, eso se le fue. Entonces, ha quedado un gobierno minoritario, lo tiene que entender. Entonces, y si encima sigue y sigue, si pasa
un argentinazo de nuevo y se tiene que ir antes, no va a ser culpa ni de la gente ni de la oposición, va a ser culpa del gobierno. Por eso es el gobierno el que tiene el resorte Entiendo. para hacerlo. Entiendo. En relación al 2019, ¿cómo está el MST? ¿Cómo están ustedes? Yo me acuerdo en su momento, lo charlamos y lo conversamos, el tema de ingresar a un frente más amplio con la izquierda, después eso no se pudo dar. ¿Cómo vislumbrás el 2019? Mira, yo creo que el tema de la izquierda para nosotros está un poco cerrado porque yo veo que no veo muchas posibilidades de avanzar por ahí porque realmente los compañeros son muy cerrados, sobre todo el FID, el Frente de Izquierda. Hablamos claramente. Porque no plantean ahí, por eso muchos grupos que estaban con ellos se han ido. Nosotros estamos trabajando ahora, estamos charlando y discutiendo con otros sectores. Por ejemplo, con muchos de los sectores que protagonizaron la marcha de los otros días, que están planteándose también elevarse a política. Por ejemplo, la gente de Barrios de Pie, la gente de la CTA, o sea, ahí incluso mañana va a haber un acto. Sí. Nosotros estamos invitados, estamos charlando. Sí, el estamos sector bien. de Claudio Lozano, todos ellos, Claudio ¿no? Lozano, Sí. O sea, estamos viendo, o sea, incluso nosotros somos parte ya de algún agrupamiento más amplio en Santa Fe, donde se ha hecho una cosa bastante interesante alrededor de Delfrade, que es un periodista, Carlos Delfrade, y hemos logrado agrupar a infinidad de grupos. Patria Grande también estaría dentro de esto. Nosotros estamos charlando para ver si surge algo grande, porque realmente nosotros creemos que hay un vacío político. Fuera de la estructura del peronismo o del sector mayoritario del peronismo. Ahí tenemos un debate, Esto es por fuera, hoy en día se está armando una cosa por fuera, pero tenemos un debate porque también están los compañeros de Levita, que no se sabe bien si quieren trabajar para que esto sea independiente o para que esto a su vez sea parte de una interna. Esa es la duda mayor que tenemos, porque nosotros creemos que hay que hacer una cosa por fuera. O sea, nosotros no creemos que hay que volver a las viejas estructuras. O sea, no creemos en juntémonos todos para sacar a Macri, porque no vamos a colaborar con algo que no sabemos si no se transforma en un Frankenstein después, porque son pedazos que después no sabemos. Nosotros somos gente que queremos armar alrededor de un programa propositivo. Nosotros queremos discutir qué salida tiene el país. Y no creemos que sea con la vieja estructura del PJ. Nosotros creemos que hay que hacer una tercera opción. Sobre ese tema de PJ, ¿qué opinas sobre esta, digamos, reacomodamiento del PJ, vamos tradicional? A decir, no, pues sí, prolijo, vieron que se le ponen bastantes adjetivos, ¿no? A Pichetto les decís. El PJ razonable. El PJ blanco le dicen el PJ algunos. Razonable, claro, que está impulsando. Los negros son los quilomberos, bastante gente está impulsando, o por lo menos se habla mucho de la candidatura de Tinelli. Sí, ¿Qué opina de eso? Es verdad eso. Yo opino que el PJ como proyecto no tiene nada que ver con las necesidades de la gente. Yo sinceramente creo que hay que superarlo, que es parte del pasado. En cualquiera de sus versiones, porque el PJ es un camaleón, o sea que puede aparecer de un color u de otro según la ocasión, ¿no? Hemos tenido un PJ con Menem, que hizo las reformas más regresivas de la historia, después un PJ medio centroizquierdista, que hizo que hasta algunos creyeran que era de izquierda con el kirchnerismo. Yo creo que... sí, al menos en lo discursivo. Sí, agrupaciones de izquierda también creyeron eso. Agrupaciones de izquierda también creyeron totalmente, eso. sí, creyeron eso, o sea, cobijaron ahí porque les era, ¿no es cierto?, redituable en su momento. Yo creo que el PJ como tal es una maquinaria electoral que se acomoda a la situación, pero para mantener el orden establecido. Entonces, yo no creo que de ahí venga ninguna salida para los trabajadores. Yo creo que hay que hacer una tercera opción, por fuera del macrismo radicalismo y este PJ en sus distintas alas. Por eso creo que hay que hacer una tercera opción, como existe en muchos países. Hay una crisis del bipartidismo tradicional en todo el mundo. Sí, claro. En todo el mundo. En España, en Estados Unidos, sí. En Gran Bretaña. En Gran Bretaña, sí. Casi en Brasil, o sea, yo creo que en todos esos países se polariza porque surgen expresiones nuevas de centro derecha, pero también de centro izquierda. No nos olvidemos que en Estados Unidos, un país conservador, surgió un Sanders, que por ejemplo empezó a hablar de socialismo, un Corbyn en Gran Bretaña, Podemos, etcétera. Yo creo que acá en Argentina falta eso, falta hacer una tercera opción amplia, donde aprendamos a convivir con matices y diferencias, distintas expresiones, pero
sobre la base de un programa de cambio. Yo trabajo para eso. Si se da, y si no, no se da ahora, pero creo que se va a dar en algún momento porque es una necesidad histórica, superar esas viejas estructuras. Creo que es lo que reclaman, por ejemplo, las mujeres que se movilizan, que necesitan tener una expresión política distinta a todo lo viejo, los jóvenes que hay un proceso de ebullición entre la juventud. Y esto hay que reconocérselo a la izquierda, el movimiento de mujeres, el aborto hay que reconocérselo a la izquierda, bueno, ¿no? Pero ahora se ha hecho masivo y precisamente yo creo que de todo ese movimiento tiene que surgir una expresión. Ojo, están los trabajadores que están también intentando sacarse de encima las viejas estructuras sindicales. O sea, yo creo que ese acto donde la CGT sale corriendo y está, o sea, refleja ese interés de cambio. Yo creo que, bueno, todo eso tiene que cuajar en un nuevo movimiento político. Yo trabajo para eso. No tengo ningún prurito en juntarme con gente, se entiende, que pueda venir de viejas estructuras, porque de última, o sea, ¿de dónde va a venir? ¿Cuál es su límite? No, el límite nuestro es el PJ, la UCR, como estructura, los partidos y la estructura, pero después un obrero peronista que viene, o sea, la izquierda se ha hecho fuerte en estos últimos años del drenaje de las estructuras, sobre todo del peronismo, entre los trabajadores y los sectores populares. Entonces, si nosotros le abrimos la puerta, no somos gente sectaria que le dice, no, mirá, si no jurás o tenés una historia roja porque te quedás en una secta. Ahora, pero las estructuras, los que han estado comprometidos con los destinos del país durante los últimos 30 o 40 años, nosotros creemos que están del otro lado de la vereda. Por eso te digo, hay muchos movimientos para hacer algo nuevo. Nosotros vamos a intervenir en todos esos, pero para plantear una cosa, hagamos algo nuevo de verdad, no que sea algo nuevo que después termina colaborando porque vienen las elecciones, bueno, hay que sacarse de encima amuchémonos todos y volvemos a empezar, que es lo que siempre. Entonces nosotros queremos cortar esa línea Joan, histórica. La última de la mesa. Bueno, esa tercera posición sería como una especie de algodón entre las otras dos, o vendría a ser más participativa con las otras dos, es decir, a pelearlas. No, yo creo que hay que hacer algo que le dispute claramente a las otras dos, que dispute de una posición antagónica. A meterse en el terreno completamente. No, sí, y a disputar. Por ejemplo, nosotros permanentemente te tratan de amordazar, ¿no es cierto?, de que toda estructura nueva, entre la gobernabilidad, el tema de esto y todo, se vaya licuando, ¿no es cierto?, como alternativa. Yo creo que hay que hacer una alternativa claramente diferenciada. Yo, por ejemplo, te digo 3 medidas concretas que para mí son clave para salir de esta situación. Una es el tema de la renacionalización de las empresas, para bajar los costos y para hacer que la ganancia no se vaya afuera, sino que vaya a reinvertir para tener de nuevo autoabastecimiento, que es fácil de hacerlo, si la guita no se va afuera, como está yendo. Dos, el tema de la banca y el comercio exterior. Yo creo que hay que tomar medidas de nacionalización coyuntural de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, porque si no nos quedamos sin un mango, ¿me entendés? O sea, para volcar eso al crédito, para devolver los dólares, para que no tengamos un corralito como ya hubo hace 15 días, donde la gente iba a sacar dólares y no lo podía sacar porque se lo estaban afanando. O sea, hay que evitar la fuga del dinero. Y el tercer tema es el tema de la deuda, auditoría de la deuda para no seguir. Pagamos 37.000 millones de dólares este año. ¿Vos sabés la guita que es eso? O sea, vamos a pedirle al fondo 30.000, pero se fueron 37.000 millones de dólares, sin auditoría, sin saber a dónde fue, porque ¿dónde está la plata esa que entra y no se sabe dónde va? Son 3 medidas fundamentales para la coyuntura, para poder salir de la crisis, porque se puede salir de la crisis. Ahora, los únicos que tenemos medidas de ruptura y de choque con los grandes grupos económicos somos nosotros. El resto se amolda y por eso seguimos en la misma. La última que te hago yo, así te despedimos. ¿La diferencia entre Vidal y Macri o son lo mismo? Yo creo que son lo mismo. Yo los conozco, vos sabés que los conozco porque los he conocido durante mucho tiempo siendo ciudad. Diputado en la ciudad. Son lo mismo, son parte de un equipo, más allá de que uno intente hacerse el duro y otro el blando. Es como los policías, el policía bueno y el policía malo. Bien, Alejandro, gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. No, gracias por invitarme. Alejandro Bodart en El Arranque.